Muy buenos días, amados. Dios los bendiga. Qué bueno verlos en esta hermosa mañana. Y qué regalo precioso de que Dios nos permita perseverar, perseverar en Él. Y agradecemos con todo nuestro corazón y que sea Dios guiándonos, que sea Dios dirigiéndonos, que sea Dios haciendo algo extraordinario en nuestras vidas. Unos discípulos que iban camino a Emaús tenían mucho conocimiento de los acontecimientos y también tenían conocimiento de las escrituras. Conocer los acontecimientos y conocer las escrituras no era haber visto lo que ellas anunciaban. Cuando Jesús aparece hablando con ellos en el camino, Jesús hace algo especial. Abre sus ojos para que en las escrituras pudieran ver lo que no se puede ver a primera vista, y es la vida que Dios nos ha proporcionado. Todo lo que Dios ha prometido, todo lo que Dios nos ha dado está encerrado en la vida maravillosa de su Hijo. Fuera de Jesús es imposible recibir de lo que Dios quiere. Y más adelante en ese caminar Jesús le abre los ojos y ya ellos no ven lo que las escrituras señalan acerca de Él, sino lo ven a Él. Y lo hermoso de verlo a Él es que derriba todas las excusas, los argumentos que tiene mi corazón. Y entonces aquellos discípulos que se iban alejando ahora emprendieron su viaje de regreso. Se reunieron con los discípulos, están contando lo que les aconteció en el camino, y mientras están contando vuelve y aparece Jesús en medio de ellos diciendo: paz a vosotros. Miren lo hermoso, podemos saber todas las escrituras y ellas no hacen volver el corazón a Dios. El que hace volver el corazón a Dios es el Hijo, y por eso es lo que Dios nos está llevando a conocer todos los días. Y quisiera que iniciáramos allí en Hebreos capítulo número 4, versículo número 9. Hebreos 4, 9. La enseñanza tiene por título en esta mañana: fidelidad es su obra, no la nuestra. Y esto, aunque suena bonito, definitivamente golpea muchísimo el corazón. Y en los versículos que vamos a leer a continuación, vamos a detallar un poco acerca de la condición nuestra frente a todo lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Dice Hebreos 4:9, refiriéndose al pueblo de Israel, al que le había sido prometido un reposo, pero ese reposo no había sido alcanzado. Y dice en la versión Reina Valera: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Verso 10: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y esto es muy bonito y muy especial, y que Dios nos alumbre, porque la mayor parte del tiempo nosotros hemos querido vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad. Nosotros hemos querido lograr la obra que solamente Dios puede hacer. Y ahí en Hebreos dice que ese pueblo no había entrado en el reposo porque ellos querían seguir obrando, ellos querían seguir haciendo, ellos querían seguir a través de todas las prácticas que tenían, querían lograr lo que solamente Dios puede lograr en el corazón humano. Y les dice: queda un reposo para el pueblo de Dios. Ahí la tengo en la K2, que dice de esta manera tan especial, ¿sí?
Hebreos 4:10 en destacados, mire cómo dice: porque el que ha entrado en el reposo de Yahvé, ¿cierto? Y ellos, cuando recordaban, ¿cierto?, la palabra reposo, les recordaba lo que acontecía en el Shabbat, ¿cierto? Que finalmente se convirtió fue en un celo litúrgico y no en un entendimiento de lo que eso como sombra señalaba hacia el futuro de una manera especial. Porque el que ha entrado en el reposo de Yahvé también ha reposado, y mire lo que dice ahí, ¿de quién? De sus propias obras, como Yahvé de las suyas. Y eso golpea mucho el corazón, porque es difícil quedarnos quietos. Y cuando hablo de quedarnos quietos, no hablo de la quietud física, hablo de lo que acontece en el corazón, de lo que acontece al interior de nuestras vidas. Qué difícil para el ser humano que su corazón se apacigüe. Y como aún en lo que Dios ha provisto, nosotros queremos ser los que hacen la obra de Dios, cuando la obra de Dios solamente puede ser hecha. Y ahí en ese hebreo refiere a lo que ocurrió cuando Dios hizo la creación. Allí no hubo intervención humana, allí solamente estuvo la mano y el poder de Dios. Y Dios, después de que vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, el séptimo día reposó, ¿cierto? Reposó de todo lo que había, ¿qué? De todo lo que había hecho. Y miren lo hermoso, el primer día que el hombre vive con Dios es un día de reposo. La vida del ser humano empieza en el día del reposo. El sexto día, en la tarde, fue creado el hombre, pero el séptimo día el hombre vivió con Dios en el reposo de Dios, donde el hombre estaba allí para contemplar todo lo que Dios había hecho y maravillarse absolutamente con toda la obra de ¿quién? De Dios. Y maravillarse con Dios de una manera extraordinaria. Pero una vez el hombre peca, su mirada quedó completamente distorsionada. Y ahora nosotros miramos muchas cosas, pero se nos dificulta mucho mirar ¿a quién? Mirar a Dios. Si va un momentico conmigo ahí a Isaías 58, queda un reposo para el pueblo de Dios. Pero ahí en Isaías, en el capítulo número 58, en el versículo número 13, dice la escritura desde la antigüedad. Ahí en las Biblias ahora trae un titulito para identificar de qué va a hablar y dice: observancia del día de reposo, ¿cierto? El día de reposo era una figura de una persona, era una sombra, ¿sí?, de una persona, porque el día de reposo provisto por Dios se llama Jesucristo. Él es nuestro día de ¿qué? De reposo, porque en Él es donde nuestra vida encuentra descanso. Dice la escritura: vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados. O sea, dejen todos sus esfuerzos, dejen todo lo que les ha agotado y vengan a mí, ¿cierto? Y descansen en todo lo que yo hago y lleven mi carga. ¿Y cuál es la carga del Señor? Todo lo que Él es, todo lo que Él hace. Y dice Isaías 58 en el verso 13: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, ¿cierto? Y nos damos cuenta que la mayor lucha que los seres humanos tenemos es una lucha entre mi voluntad y la de Dios, y lo que Dios quiere. Porque de labios para todos nosotros es fácil decir qué es lo que Dios quiere y repetirlo y conocerlo. Pero cuando se trata de establecer esa voluntad, solamente puede ser establecida por Dios. Y dice acá, respecto al día de reposo, ¿de qué se trataba? De que ellos se abstuvieran de hacer ¿qué? Su voluntad. Dice ahí, en mi día santo. Y lo llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová, ¿cierto? Era para que el hombre se deleitara ¿en quién? En Dios.
¿cierto? Pero los afanes y las preocupaciones nuestras han quebrantado o han quebrado el que nosotros nos gocemos y nos alegremos en la vida que Dios nos ha provisto. Ahora lo vamos a detallar un poco más. Y dice acá, no andando, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Si nosotros trajéramos eso y lo pudiéramos narrar físico, ¿qué era lo que debería de acontecer en el día del reposo? Que nosotros desapareciéramos para que apareciera todo lo que Él es. Y vamos entendiendo que lo que no nos deja tener reposo es todo el obrar que nosotros queremos hacer para reemplazar lo que solamente Dios puede hacer. Vaya conmigo a Isaías 30:15. Isaías 30:15. Seguimos en Hebreos que entrar en el reposo de Dios es cesar de nuestras obras, como Dios ha cesado ¿de quién? De las suyas. Y ahora dice Isaías 30:15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero aparece una respuesta frente a la actitud de Israel: pero no que quisisteis, ¿cierto? Y en ese no quisisteis tantas veces se ha encontrado mi nombre, tantas veces me he encontrado allí, ¿cierto? En esa ocasión donde el Señor nos quiere traer a que descansemos en todo lo que Él ha hecho, seamos llevados de regreso a lo que Dios dispuso en el día de reposo. ¿Qué dispuso Dios para el día de reposo? Que sea un día de delicia, sea un día de deleite, sea un día de gozo. ¿En quién? En Él, porque Él es todo para nuestro corazón. Si va conmigo al Salmo 46:10, por favor. Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y esa misma porción en la Biblia Dios habla hoy, dice de una manera tremenda, porque empieza diciendo: ríndanse, reconozcan que yo soy Dios. Yo estoy por encima de las naciones, yo estoy por encima de toda la tierra. Y estas porciones que hemos leído nos llevan a pensar lo difícil que es para nosotros detenernos de nuestros afanes, y lo difícil que es para nosotros esperar en el obrar de Dios, lo difícil que es para nosotros quedarnos conociendo a Dios mientras Dios obra, porque hay algo que toca mucho nuestro corazón, y son los afanes y son la ansiedad. Nosotros vivimos en medio de una generación que todo lo quiere solucionado ya. Queremos que todo pase ya, queremos que todas las circunstancias se solucionen ya, pero no queremos aprender a reposar, aún en lo que Dios quiere enseñarnos de Él. En medio de eso, donde no hay una solución, pero Dios quiere llevarnos a que el reposo de Él, que es la vida de su Hijo en nosotros, se manifieste de una manera especial. Hemos visto: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y que las ramas no producen fruto por sí mismas, sino que las ramas lo que hacen es llevar fruto. Las ramas manifiestan lo que está alimentando su interior, y las ramas manifiestan a qué árbol pertenecen. El que da fruto es Él en cada uno de nosotros. No olvidemos, cuando siembras una semilla en la tierra, la que da fruto es la semilla, no la tierra. La tierra recibe la semilla, pero la tierra no es la que da fruto.
La que da fruto es la semilla, y la semilla que fue puesta en nosotros es Cristo. Pero nosotros hemos querido producir el fruto de Cristo con nuestras fuerzas. Y por eso hay cantidad de cosas que vemos que el Señor nos habla a través de las Escrituras, y nuestra primera respuesta es muy duro, muy difícil, ¿sí o no? Esperar en Dios, la respuesta nuestra es muy duro, muy difícil, ¿cierto? Pero eso no tiene coherencia con otras frases que nosotros decimos, porque a veces nuestras frases son: el tiempo de Dios es perfecto. Y si el tiempo de Dios es perfecto y Dios se demora 25 años en responder, ¿eso es bueno o es malo? ¿Cierto? Porque quedarnos quietos es muy difícil. Quedarnos quietos esperando en Él y que suceda lo que Él dispuso. Pero en la medida que se alarga el tiempo, nosotros pensamos que si no metemos la mano, entonces Dios no va a obrar. Y el apóstol Pedro dijo: Dios no retarda su promesa, aunque algunos la tienen por tardanza. Y viene una promesa de Dios a Abraham para decirle: te voy a dar un hijo, el hijo de la promesa, ¿cierto? Y recién Dios nos habla, pues nosotros estamos muy felices de que Dios tenga un propósito y que Dios quiera hacer algo con nuestras vidas. El asunto es cuando ya han pasado como unos 12 años y lo que Dios dijo, ¿cierto? Y ahí aparece la idea nuestra de que hay que ayudarle a Dios, ¿cierto? Nosotros decimos cosas que no es que decimos. Un católico dice cosas que no están en la Biblia. En la Biblia no dice: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Es cierto? ¿Sí? Pero nosotros vivimos así. No lo repetimos, no lo decimos, pero así vivimos. Todos los días tratando de ayudar a Dios en la obra que Dios solamente puede hacer. Y me gusta ese salmo, porque ese salmo empieza diciendo es: ríndanse. Y lo hermoso es que Dios no me está llamando a rendirme a las circunstancias. Lo que Dios me está llamando es a rendirme a sus pies, a rendirme a lo que Él es, a rendirme delante de su corazón, a rendirme allí para que Él sea el que esté obrando en cada uno de nosotros. Dios fue obrando todo esto en la vida de Pedro, hasta que Pedro dijo: es necesaria que la fe sea puesta a prueba, ¿cierto? Que la vida de Dios vaya siendo probada en nosotros, para que lo que se dé en nosotros no sea el fruto de nuestro esfuerzo, sino sea el fruto de la obra de Dios en nuestro corazón. Cuando viene de Dios, lo de Dios permanece. Cuando surge de nosotros, lo nuestro se desvanece con mucha ¿qué? Se desvanece con mucha facilidad. ¿De dónde proviene la fe? De Dios, ¿sí o no? ¿Quién es el que hace que esa fe se desarrolle en nosotros? Dios. ¿Quién es el que la perfecciona en nosotros? Pero muchas veces nosotros hablamos de nuestra fe, y más bien lo que yo tengo es incredulidad, lo que César tiene es incredulidad, porque la fe pertenece al carácter ¿de quién? Al carácter de Jesús. Cada vez que aparezco yo, entonces estoy lleno de dudas, estoy lleno de incredulidad. Pero cuando aparece Cristo, cuando yo menguo y Cristo aparece en mi vida, entonces aparece, porque la fe es certeza, y la certeza es completa ausencia de dudas. Pero eso no acontece en nosotros, solamente acontece en la vida del Hijo. Por eso es el iniciador y el terminador de la fe, dice una porción. En la Reina Valera dice: es el autor y el consumador. En otras versiones dice: Él es el que la inicia y Él es el que la perfecciona. De manera que ese desarrollo de la fe en nosotros no es la obra nuestra, es la obra de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Qué necesitamos nosotros? Rendirnos a los pies de ¿quién? Rendirnos a los pies de el Señor, ¿sí? Hemos venido viendo que Dios ha estado sacando a la luz y dejándonos ver el misterio que había estado escondido por siglos, pero que ahora nos ha sido dado a conocer, y es que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y que la Nueva Traducción del Viviente dice: Cristo, la buena noticia es: Cristo vive
en ustedes, ¿cierto? ¿Y para qué Cristo vive en nosotros? Para Cristo establecer en nosotros la voluntad de Dios, ¿cierto? Cristiano no es porque asiste a un culto, no es porque se identifica con una congregación. Cristiano es alguien que es portador de la vida de Cristo. Eso es ser cristiano, ¿cierto? Y nosotros relacionamos cristiano con el que hace ciertas prácticas y ciertas actividades, ¿cierto? Y muchas veces nos sorprendemos cómo una persona pudo estar tanto tiempo entregada a unas prácticas y de un momento a otro dice, no, pero yo jamás fui cristiano, ¿cierto? Porque las prácticas no convierten. El único que convierte es la vida de Cristo. ¿En quién? En cada uno de nosotros, ¿sí? Y entonces todo lo que Dios diseñó, ¿dónde lo diseñó? En la vida de su Hijo, todo el diseño. Y si me acompaña ya Colosenses 1:15, Colosenses 1:15. Todo lo que Dios diseñó, lo diseñó en la vida de su Hijo. Cuando el hombre fue creado por Dios, se le dio un diseño, y ese diseño solamente es Cristo. Dios dijo allá en Génesis 1, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, ¿cierto? Y dice Colosenses 1:15, donde Dios manifestó su imagen, y refiriéndose a Jesús dice, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible. De manera que Dios, cuando creó al hombre y lo hizo de su imagen y a su semejanza, hizo al hombre para manifestar la vida de su Hijo. Y dice acá, verso 16, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Y esto es hermosísimo, porque esto va ubicando nuestro corazón. Todo lo que Dios dispuso para nuestras vidas, ¿en dónde nos lo ha manifestado? En la vida hermosa de su Hijo. Todo fue hecho en Él. Toda la obra que Dios ha hecho, la ha hecho por medio de Cristo, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Dice el apóstol Juan, en Él está todo el reino de Dios. Todo fue hecho en Él y todo fue hecho para manifestarlo a Él. Y cuando hablamos del cuerpo de Cristo, estamos hablando desde la vida de Cristo manifestada sobre seres humanos. ¿Qué se está manifestando sobre esas vidas? ¿Cierto? Pero ¿qué ocurrió? Segunda de Corintios 4:3. Segunda de Corintios 4:3 dice la Escritura, ¿qué es el Evangelio? ¿Sí? Porque el Evangelio, que muchas veces traducimos como buenas nuevas, la mejor noticia que se nos ha anunciado, ¿sí? Y que nosotros la mayor parte del tiempo relacionamos el Evangelio son con muchas noticias que no me dejen pasar sufrimiento sobre la tierra, que no me dejen pasar necesidades, que no me dejen pasar dificultades. Pero dice el verso 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de ¿quién? De la imagen de Dios, ¿cierto? Y entonces todo esto nos refiere a qué aconteció en el huerto del Edén. ¿Qué fue lo que aconteció allá? Que necesitamos que Dios nos lleve a tenerlo más que como información, que nos lleve a tener entendimiento de ello, para que podamos ver qué es lo que Dios quiere hacer resplandecer sobre nuestras vidas. ¿Qué fue lo que hizo el pecado en el huerto del Edén? Enceguecer al ser humano. Y el ser humano dejó de ver su diseño. ¿Dónde está todo el diseño de Dios? En la vida de su Hijo. ¿Y a quién dejó de ver el ser humano?
a Dios en la vida de su hijo. Por lo tanto, el hombre quedó cegado para ver su diseño, para conocer la vida, para mirar cómo vivir esa vida, y el hombre quedó con inteligencia, el hombre quedó con capacidades, el hombre quedó con habilidades, pero tristemente ninguna de las capacidades, inteligencia y habilidades del ser humano le sirven para conocer a Dios. No le sirven para conocer a quién, a Dios. Nosotros creemos que el más talentoso puede conocer más a Dios. El talento no capacita para conocer a Dios. El talento te capacita para desarrollar la habilidad. El talento te capacita para cumplir una función, pero el talento no te capacita para conocer a quién, a Dios, porque el único que te capacita para conocer a Dios es Jesús, ¿cierto? Y lo hemos visto los miércoles cuando hemos estudiado un poco, haciéndole una pregunta a los hermanos, ¿sí? Porque muchas veces un pequeño grupo estamos divididos en multitud de opiniones, y cada uno dice: sobre eso yo opino esto, sobre eso yo pienso esto, ¿sí? Pero todos atribuimos que a todos nos está enseñando ¿quién? Dios, ¿cierto? Cuando usted empieza a leer toda la escritura, más de 1600 años, más de 40 hombres de diferentes épocas, de diferentes contextos sociales, de diferentes circunstancias, uno se da cuenta que no era que cada uno tenía una opinión diferente de lo que Dios le enseñaba. Todo terminó siendo un único pensamiento, ¿cierto? Un único pensamiento. ¿Y por qué un único pensamiento? Porque el que estaba dirigiendo todo era ¿quién? Era Dios. La pregunta es, cuando todos nosotros estamos tan divididos en tanta multitud de pensamientos, muchas veces lo que más está sobreponiendo sobre nosotros son nuestras opiniones, y no el deseo del corazón de ¿quién? Y no el deseo del corazón de Dios. Mire, hay muchas cosas que nosotros afirmamos como que son iguales a, y le voy a enumerar alguna de ellas, ¿cierto? El hombre cree que porque puede hablar de Dios, eso es igual a conocer a Dios. El hombre cree que porque puede hablar de Dios, eso es igual a conocer a Dios. Y muchas veces el hombre puede hablar mucho de lo que no conoce, ¿cierto? De lo que no conoce. El hombre cree que por esforzarse a cumplir un mandamiento de los que esté en las escrituras, eso es experimentar la vida de Dios. Cree que porque hizo un gran esfuerzo. Ahora le pregunto, ¿había hecho un esfuerzo por obedecer la ley el joven rico? Había hecho un esfuerzo, pero no estaba experimentando la vida de ¿quién? Porque cuando estuvo delante de la vida, la expresó ¿en dónde? En su corazón. Prefirió su obrar que el obrar de ¿quién? Y qué particularidad que el ser humano casi todo el tiempo preferimos más ganarnos las cosas que recibirlas por gracia, ¿cierto? Por eso a veces es tan difícil experimentar el amor de Dios en el corazón, porque casi siempre estamos, y como nosotros manejamos un lenguaje tan diferente a la Biblia, ¿cierto? Porque cuando le pasa algo bueno a alguien, de una vez nosotros atribuimos: claro, es que como se porta bien, claro, es que como va a la iglesia, claro, es como que no, que. Y cuando Dios decide hacerle bien a alguien que no ha hecho todas las cosas que nosotros hacemos, eso nos choca muchísimo. O sea, cómo Dios le hace bien a esa persona que no ha hecho todo lo que yo he hecho. Y eso chocó a Israel, porque Israel, que seguía una ley, no había alcanzado justicia, y los gentiles que no estaban siguiendo esa ley habían alcanzado justicia, y eso chocó en el corazón de los judíos. O sea, como ellos no han hecho nada y recibieron un bien de Dios, y como nosotros hemos hecho tanto y el bien de Dios no nos ha alcanzado, ¿cierto? Porque el camino de preferencia del hombre es ganarse las cosas, y ganar la salvación es algo imposible para el hombre. Es algo imposible para nosotros en nuestras capacidades. El hombre cree
que si puede explicar muy bien lo que significa la salvación, eso es igual a experimentar salvación. Y nosotros a veces académicamente podemos explicar muchas cosas acerca de la salvación, pero eso no es igual a experimentar la ¿qué? A experimentar la salvación, porque experimentar la salvación no es tener un mundo de definiciones. Experimentar la salvación es que una vida está aconteciendo en ti y en mí. Algo está pasando al interior nuestro que no proviene de nosotros y no es el resultado de ninguna actividad de ninguna actividad nuestra, ¿cierto? De ninguna actividad nuestra. Por eso fue necesario que Dios nos proveyera una vida, y una vida nueva. ¿La vida hermosa de quién? La vida hermosa de su Hijo. ¿Qué fue lo que perdió el hombre en el huerto del Edén? Perdió la vida de Dios para ganar la suya propia. Y empezó a ganar ¿qué? Su propia vida. El hombre quedó separado de Dios. El hombre quedó sin la vida de Dios. El hombre quedó muerto, pero quedó con inteligencia, con capacidades y con fuerza, ¿cierto? Y esa condición en la que el hombre quedó no lo habilita para que conozca a Dios y experimente la vida de Dios. Y todo lo que el hombre desea construir con su inteligencia, con su capacidad, con sus habilidades, es construir su propio reino, construir conforme a sus propios gustos, porque hay algo que no puede perder de vista cada uno de nosotros. El reino de Dios solo puede ser establecido por Dios mismo sin la participación del hombre. ¿Se acuerdan lo que leíamos al principio? Reposar de nuestras obras, estar quietos, en quietud y en reposo, ¿cierto? Y qué difícil al hombre es llegar a esa realidad. Y llegar a esa realidad porque el hombre cree que puede establecer el reino de ¿quién? Yo les voy a decir aquí algo con todo el corazón, con mucho respeto, pero es algo que lo he entendido de esta manera, ¿sí? Porque en estos días que aconteció la elección, alguien me mandó un mensaje, y alguien en el mensaje que me mandó decir una cosa que para mí es completamente ilógica, ¿sí? Me mandó a decir lo siguiente: gloria a Dios, la iglesia pusimos presidente. Y yo leo eso y digo, wow, no conocemos a Dios, ¿cierto? Como si Dios hubiera mandado a la iglesia a movilizarse y que la movilización de la iglesia hace que entonces Dios hace lo que yo quiero. No, mis amados, libres de nuestra opinión, Dios es el que quita reyes y pone que, y eso se lo enseñó no a un ser humano del pueblo de Dios, se lo enseñó a un rey pagano como Nabucodonosor. Y entonces todo eso nos permite ver entonces que la iglesia creemos que nosotros estamos en un mundo de conquista. ¿Qué vamos a conquistar? ¿Qué puede conquistar la iglesia? Le pregunto, ¿qué puede conquistar la iglesia? Nada. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es, Él ya había conquistado absolutamente ¿qué? El que conquistó fue Él. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta la manera de obrar de Dios por una razón, porque no hay gloria de hombre en el obrar de Dios. No hay gloria para tu nombre, solo hay gloria para su nombre, del que Él nos hace ¿qué? De que Él nos hace partícipes. Y de una manera bien particular nos damos cuenta que el hombre separado de Dios ha querido construir un reino, pero no olvide, el reino de Dios jamás podrá ser establecido por un hombre. El reino de Dios solamente lo puede establecer ¿quién? Dios mismo, nada ni nadie más. Miremos algunas cosas. Génesis 4:16, miremos un poquito a través de la historia. Desde los mismos inicios de la civilización, ¿hacia dónde está inclinado el corazón humano? Génesis 4:16, mire lo que dice allí la escritura. Salió pues Caín
de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. ¿Y qué fue lo primero que hizo aquel Caín? ¿Qué dice ahí? Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de ¿quién? Del nombre de su hijo, ¿cierto? O sea, eso es lo que va a construir ¿qué? Caín. Eso es lo que vamos a establecer. Y dice el verso 18: y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Verso 19: y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual es padre de los que habitan en tiendas y crían ¿qué? Y crían ganados. Entonces, en eso que se empezó a establecer, empezó el hombre a desarrollar habilidades, empezó el hombre a desarrollar conocimientos, empezó el hombre a desarrollar sus capacidades. Dice el verso 21: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila, verso 22, también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, ¿cierto? Entonces los hombres empezaron a desarrollar capacidades, talentos, habilidades, destrezas, pero mire que el desarrollo de esas habilidades no les sirvió para conocer a Dios. Y lo volvieron diestros en muchas cosas. Y esto nos deja ver que Dios quedó siendo para el ser humano una vaga idea de quién es Dios. Y eso lo podemos ver desde esos días hasta los nuestros. Dios sigue siendo una vaga idea dentro del corazón humano. ¿Y eso qué hizo? Que el hombre empezara a forjarse su propia imagen de Dios, su propia imagen de el Creador, aún con la Biblia en la mano. Cada uno de nosotros miramos y nos hemos formado un Dios a nuestro gusto. La única manera de que eso se desborone es que Dios se revele al corazón humano. Es la única manera de que eso se desborone aún toda la imagen de Dios que hemos construido, ¿cierto? Y entonces nosotros muchas veces hemos construido la imagen de un Dios legalista y la predicamos. Muchas veces hemos construido muchas imágenes en nuestro caminar que necesitan a la luz de Dios ser derribadas, porque no es nuestra propia interpretación, sino que Dios forme su imagen en cada uno de quién, en cada uno de nosotros. Entonces vemos cómo los descendientes de Caín empezaron a forjar habilidades, estaban construyendo ciudades, pero estaban construyendo el reino de Dios. No. Génesis capítulo número 6 verso 5: la gente empezó a multiplicarse, los hombres ya en la tierra eran mucha cantidad, pero dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y miren lo hermoso de esto, porque cuando uno lee en el Nuevo Testamento dice que los días antes de la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Y cuando uno mira, no está hablando muchas veces de grandes pecados del ser humano, pero uno encuentra que aunque Dios habló de que en esos días había violencia, que se casaban, que se separaban, ahora no todos estaban haciendo cosas malas en los días de Noé, pero todos estaban viviendo en una naturaleza caída. No todos estaban haciendo cosas malas, pero todos estaban viviendo en una naturaleza caída. Y todos los designios de la naturaleza caída son vivir para quién, son vivir para sí mismos. Y eso el Señor lo advirtió para los tiempos postreros, que vendrían tiempos peligrosos
porque vendrían hombres amadores de sí mismos, ¿cierto? Que dice que tendrían una vida de piedad, pero negarían la eficacia de ella, ¿cierto? O sea, que pareciera tener un lenguaje religioso, pero que realmente no estaban viviendo para Dios, ni estaban viviendo la vida de Dios. Estaban viviendo ¿para quién? Para sí mismos, ¿cierto? La naturaleza caída y los designios de la naturaleza caída son vivir ¿para quién? Para sí mismos, para cumplir sus sueños, para alcanzar sus metas, para sobresalir en un sistema propuesto por el hombre. ¿Cuál es el sistema propuesto por el hombre? Que el ser humano tiene valor cuando sobresale, y cuando no sobresale, entonces no tiene ¿qué? No tiene valor. Pero así como el hombre valora a alguien por las capacidades, cuando esas capacidades no se manifiestan en ese alguien, también el ser humano lo hace un cero. ¿A quién? Lo hace un cero a la izquierda. ¿Lo hace a dónde? A un lado. Jeremías dice 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dijo el Señor, fuente de vida eterna, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Quién es la fuente de vida? Dios. ¿Quiénes son las cisternas rotas que no retienen agua? Nosotros. Y el Señor dice que esos son los males del ser humano: dejar la fuente de vida y hacerse él mismo la propia fuente. ¿De quién? La propia fuente de su corazón. Y como nos vemos rodeados de que esa es la generalidad, y tristemente la generalidad de la iglesia, ¿cierto? La generalidad de la iglesia, porque muchas veces para muchos que sirven al Señor, su sueño no es ser incógnitos, su sueño es como Dios los hace visibles, ¿cierto? Y lo hemos visto que eso no es solamente de algunos hombres, todos los hombres enfrentamos esa lucha. Jesús les está diciendo a los discípulos: para que ustedes regresen al Padre es necesario que yo sufra, que yo muera y que resucite, ¿cierto? Y mientras ellos están pensando eso, o mientras Jesús les está diciendo eso, ¿qué están pensando los discípulos? ¿Quién de nosotros será el mayor en el reino de los cielos? Porque a los seres humanos les atrae la grandeza. Pero miren lo hermoso: Jesús no vino para darle grandeza a ningún ser humano. Amén. Eso golpea nuestro corazón. Jesús no vino para darle grandeza a ningún ser humano. Jesús vino para mostrar la grandeza de Dios al corazón humano, que es diferente. No vino para darle grandeza, vino para mostrar la grandeza de Dios, que es lo que el ser humano que era lo que el ser humano necesita. El miércoles les preguntaba algo, ¿cierto? Y era: ¿cuántos conocen grandes hombres de Dios? ¿Cierto? Y suena muy bonita la respuesta, ¿sí o no? Pero les decía: yo no conozco ninguno. ¿Saben por qué? Por una sola razón: grandes hombres de Dios no hay. Lo que hay es hombres muy frágiles con un gran Dios que ha obrado de una manera especial. Por eso cuando uno va y mira la vida de los hombres en la Biblia, Dios los dejó ver con todos sus defectos, para que todo lo que sucediera en ellos por el poder de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué era lo que era capaz de hacer Abraham? Abraham era capaz de mentir, como tú y yo. Abraham era capaz de vender a su esposa, como estuvo dispuesto a venderla. Abraham estaba dispuesto, juntamente con su esposa, a no esperar en el tiempo de Dios, ¿cierto? Para eso sí somos nosotros ¿qué? Pero cuando Abraham está en el monte Moriah ofreciendo a Isaac, ya no es Abraham el que está obrando ahí, ¿cierto? El que está obrando en Abraham es ¿quién? Es Dios. Y a nosotros se nos pasa una locura, que si en este momento alguien piensa y dice: si Dios me pidiera que ofreciera a mi hijo, no, muy duro, ¿cierto? Claro, porque a nosotros siempre nos va a hacer duro cualquier ofrecimiento. ¿A quién? A Dios. Pero cuando Dios es el que obra en mi vida, ¿cierto? Para Jesús no es una carga ofrecerle absolutamente a todo a Dios. ¿Para nosotros qué? Para nosotros sí es una gran
es una gran carga. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Cómo estaban viviendo el hombre en los días de Noé? Para sí mismo. Y dice Génesis 6:3, ¿qué dijo Dios? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y nos damos cuenta que todo lo que procede del hombre está luchando contra todo lo que procede de Dios. Esa es la lucha que todos y cada uno de nosotros tenemos. Pero ¿dónde Dios le puso fin a esa lucha con el hombre? En la cruz del Calvario. Allí le puso fin, porque Dios nos dejó ver que lo que libraría al hombre sería el juicio de Dios. Lo libraría, porque en el juicio de Dios sobre Cristo, Él llevó sobre sus hombros, sobre sus hombros el juicio que nosotros deberíamos de ¿qué? De recibir. Pero en ese mismo juicio Dios nos estaba librando a nosotros de esa vieja naturaleza, de esa carne que se opone a la vida de ¿quién? No solamente era una muerte de Cristo, sino nosotros muriendo a lo que nosotros éramos en Cristo, para que ahora en Cristo se manifieste la nueva vida que Dios nos ha dado. Y Dios nos va llevando en un proceso donde va alumbrando toda esta realidad dentro de nuestro corazón. Israel es una pequeña muestra de lo que nosotros hacemos. Nosotros a veces miramos todo el comportamiento de Israel y decimos que pueblo terco, necio, obstinado, pero cuando nos miramos a nosotros mismos nos vemos comportándonos como Israel, ¿cierto? Israel, en lugar de mirar a Dios, se puso a mirar a las demás naciones y dijo: nosotros queremos no ser el pueblo de Dios, sino que nosotros queremos ser como las demás naciones. Denos un rey como todas las demás naciones, ¿qué? Como todas las demás naciones tienen. Y mire lo tremendo, cuántas veces nosotros estamos en la misma condición, ¿sí o no? Cuántas cosas que queremos que gobiernen nuestras vidas, pero que no sean que no sea Dios. Y miraron la vanidad en la que vivían los otros pueblos y desearon esa vanidad. ¿Para quién? Esa vanidad para su corazón. Mire, le pregunto, ¿te has encontrado con gente que no es cristiana hablando de dinero y mostrando sus logros, lo que tiene en sus cuentas bancarias, y de pronto te empezaste a sentir miserable dentro del corazón porque no tienes lo que ese otro tiene? ¿Cierto? Por una sola razón: anhelamos la vanidad que otro tiene y despreciamos la única verdad que llena el corazón. Los hombres en la Biblia, cuando Abraham y Lot se multiplicó el rebaño, ¿cierto? Abraham no dijo: mire, ¿a quién se le hicieron las promesas? ¿A quién le hizo Dios las promesas? Como me las hizo a mí, yo escojo primero. ¿Qué le dijo a Lot? Mire, se ha vuelto un conflicto la multiplicación de los rebaños. Los pastores suyos están peleando con los míos. Lo mejor es que cada uno coja un camino diferente. Pero Abraham le dijo: escoge tú, ¿para dónde quieres echar? ¿Sí o no? ¿Y qué fue lo que miró Lot? Miró, y como nosotros alineamos las cosas que nos llevan al mundo para hacerlas ver como de Dios, porque él vio que todo ese valle era como el huerto de Dios, ¿sí? Pero lo que no sabía es que entre más se iba adentrando, más cerquita estaba de instalarse en Sodoma y en Gomorra. Pero a Abraham le tocó irse hacia el otro lado, y cuando miró, esas montañas no tenían los pastos, esas montañas no tenían lo adecuado para que su rebaño se multiplicara. Pero es que Abraham entendió que no se trataba de que se multiplicaran sus rebaños, se trataba de que se cumpliera la promesa de Dios en él. Y Dios le dice: levanta la mirada y hasta donde puedas ver es tuyo, porque tu descendencia será como las estrellas, como el polvo de la tierra, como la arena del mar. Y si usted mira, el Señor le nombró 3 cosas incontables. Imposible contar la arena,
imposible contar el polvo e imposible contar el número de las estrellas para nosotros, porque la escritura dice que Dios sí las conoce todas y a cada una llama por su nombre, ¿cierto? De una manera extraordinaria. Y entonces ellos piden un rey conforme a todas las que, a todas las naciones. Ahora, ¿qué rey humano sobre Israel pudo establecer el reino de Dios en Israel? Ninguno. La mayor parte de los reyes se fueron por el camino equivocado. Algunos mejoraron algunas cosas, destruyeron lugares, restituyeron el culto, pero restituir el culto, ¿cierto?, puede hacer que se manifieste la forma, pero ese rey no podía poner o implantar la vida en las personas que hacían esas prácticas. Y el Señor le deja ver a Daniel los reinos que vendrían y le deja ver una estatua en el sueño de Nabucodonosor. Babilonia, los medos, los persas, los griegos, los romanos, y le empieza a dejar ver todos esos reinos. Ahora le pregunto, ¿qué reino humano ha podido establecer el reino de Dios? Ni fuera de Israel, ni en Israel, porque Dios escogió a solo un hombre para establecer su reino, y se llama Jesucristo, el verbo que se hizo carne. De manera que no hay hombre que pueda establecer el reino de Dios. Solamente el reino de Dios lo puede establecer ¿quién? Jesús. ¿En el corazón qué? En el corazón humano. Daniel capítulo 7 verso 13, si me acompañan allí, dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será ¿qué? Que será destruido. Y justo antes, en ese capítulo 7, el Señor viene describiendo los mismos reinos de otra manera, los reinos del hombre, a Babilonia, a los medos y persas, a los griegos, a los romanos. Y ahí, si lo puedes leer en casa, te vas a dar cuenta que hace una descripción de esos reinos a través de fieras, para dejar ver cómo es que el hombre gobierna, ¿cierto? Porque el único gobierno justo lo puede traer ¿quién? Jesús al corazón humano. Pero ¿qué dice el Señor? Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Pero ¿a dónde necesitamos que Dios nos guíe a poner la mirada? En Él, y a reposar de nuestros afanes. Dios hace cosas ilógicas, las ha hecho a través de todas las escrituras y las sigue haciendo hoy en día, para dejarnos ver que Él es el que hace la que Él es el que hace la obra. Nos va a sacar de cómo nos vemos a nosotros mismos y nos va a llevar a que lo veamos a Él. El Señor viene y los filisteos tienen azotado a Israel. Los filisteos le daban tiempo de descanso a Israel. Cuando era tiempo de sembrar, preparar la tierra y empezar a cultivar, los filisteos dejaban que ellos trabajaran. Pero cuando se iba acercando el tiempo de recoger la cosecha, los filisteos aparecían a recoger la cosecha de los, y cuando aparecían los filisteos, los judíos corrían y se metían ¿en qué? En cuevas. Y era un ciclo de muchos años. Cada vez volvían los filisteos y se quedaban quietos mientras Israel cultivaba para ellos. Y cuando llegaba el tiempo de la cosecha, aparecían ellos a recoger la ¿qué? A recoger la cosecha. Y parecían como tiempos donde los habían dejado en paz, y no, mentiras. Los tiempos donde parecía que los judíos estaban en paz eran tiempos donde los filisteos los tenían trabajando para ellos. Siembren la tierra, cuiden el cultivo, que cuando ya vaya a dar cosecha nosotros pasamos ¿a qué? A recogerla.
Y allá hay un hombre llamado Gedeón lamentándose de su condición y preguntándose dónde está el Dios de nuestros padres. Sí. Y mirándose a sí mismo, ¿cómo se veía Gedeón? Se veía miserable, se veía pobre, se veía sin fuerzas, ¿cierto? Y de una manera especial el Señor le dice: ve que vas a libertar a este pueblo. Y para libertar a ese pueblo, Dios no iba a usar la condición de Gedeón, sino que Dios le iba a mostrar a Gedeón su poder. ¿Qué es lo que Dios desea hacer? Y Dios le da unas instrucciones, pudiéramos decir, descabelladas a Gedeón: que vaya y se enfrente a un ejército muy grande con unas armas irrisorias, una olla de barro, una antorcha y un cuerno, que eran las antiguas trompetas. Y fuera de eso el Señor le dice: cuando vaya a salir a pelear, ¿cuántos hombres lleva? 32,000. Dijo: no, estos son muchos. Y después ustedes tienen la victoria y se creen que fue ustedes. Y le hizo devolver 31,700. Quedó Gedeón con 300. Hombres que no estaban preparados para la guerra, pero que lo que necesitaban era confiar en la obra de Dios y no en la que ellos podían hacer. El Señor los manda a repartirse entre el campamento enemigo y les da una orden. Ante una instrucción tenían que romper la olla de barro, tenían que sacar la antorcha, levantarla y hacer sonar sus trompetas. Y cuando aconteció eso, todos los enemigos salieron despavoridos, y después ellos duraron días recogiendo el botín que habían dejado. ¿Sí o no? Venga, no tuvieron que derramar una sola gota de sudor, solamente tuvieron que sujetarse y descansar en lo que Dios había hecho. Es lógico salir a la batalla con esos instrumentos, pero es que esos instrumentos tenían un mensaje, ¿sí o no? Pablo lo dejó ver con más claridad en el Nuevo Testamento, porque Pablo dijo: tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quién es el vaso de barro? ¿Quién es el tesoro en mí? ¿Y qué tenían que hacer ellos cuando salieran? Quebrar el vaso de barro. O sea, el vaso de barro no se iba a ver porque se quebraba, pero cuando se quebraba el vaso de barro, iban a mostrar el tesoro que llevaban dentro del barro, dentro de la vasija, la antorcha que iba a ser mostrada. ¿Sí? No eran lo que ellos eran. La olla de barro solamente mostraba toda la fragilidad del ser humano, pero aquella antorcha, el poder de Dios. Y después, ¿qué tenían que hacer? Sonar las trompetas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que anunciar? Anunciar quién es Él. Y aquel día Dios les dio una gran victoria. En lo que parecía loco, se convirtió en algo que Dios sigue obrando. Hay cosas que aún hoy en día Dios obra que para nosotros son una locura, ¿cierto? Pero se trata de la obra de Dios, del poder de Dios manifestándose. Pero estar quietos en eso, ¿cierto? Porque la mayor bulla, ¿dónde está? En nuestro corazón. Allá es donde se levanta una bullaranga tremenda, ¿cierto? Donde se levanta la angustia, donde se levanta el miedo, donde se levanta el temor, donde se levantan los reclamos, al interior del corazón, ¿cierto? Y eso es lo que necesita ser aquietado por el poder de Dios en cada una de nuestras vidas. ¿Y dónde se va a aquietar? Cuando Dios empieza a abrir nuestros ojos para que le veamos. Daniel fue lanzado a un foso de leones, y leones hambrientos, ¿cierto? Pero ¿a quién vio Daniel en ese foso? Porque él dice: Dios envió a su ángel, y su ángel tapó la boca de los leones. ¿Qué tuvo que hacer Daniel en el foso de los leones? Si en el foso de los leones toda la obra la hizo ¿quién? La hizo Dios. Sadrach, Mesach y Abednego fueron llevados para ser lanzados a un horno de fuego. Pero en eso que iba a suceder, ¿quién iba a hacer la obra? Dios. No era la obra de ellos. Los que los lanzaron se quemaron.
y después miran hacia adentro y dice, no lanzamos 3 y ve uno cuarto, que es como el hijo de los dioses. Dice la escritura que de allá salieron los 3 de ese horno de fuego y su ropa ni siquiera olía a humo. ¿Quién peleó? ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Entonces mire, no es rendirse a las circunstancias, es rendirse a los pies de Cristo, es rendirnos a Dios y decirle, Señor, no quiero seguir siendo yo el que obra, Señor, porque cada vez que obra estoy lleno de temor, estoy obrando, pero obro a la loca, ¿cierto? Tú tienes el control de todas las cosas, Señor, pero hay que ver a Dios al control, que Dios nos dé la gracia de verlo, porque si no, entonces haremos mucha fuerza por algo que no puede producir el ser humano. Dios sacó con mano poderosa a Israel de Egipto, y los egipcios vienen amenazantes con sus carros, pero Dios se interpuso entre los egipcios e Israel y no se podían acercar el uno a quien. Dice que esa columna era luz para Israel, pero era tinieblas para los egipcios. Dios marcó una diferencia, ¿cierto? Pero mire que Dios tan presente ahí, y los israelitas se desesperaron en su corazón porque ellos casi no veían a Dios, sino que los que se hicieron grandes para ellos fueron los egipcios. Nos van a matar. Toda una noche donde Dios no los dejó acercarse el uno al otro. Ahí estaba la mano de Dios, estaba el control de ¿quién? El control de Dios. Pero necesitamos entender, ¿qué necesita ser aquietado en nosotros? El corazón, y más en la generación donde estamos viviendo, porque hoy en día leí algo que quiero leérselos por aquí, que me llamó la atención, preguntando algo, ¿sí? Les preguntaba ahora, ¿qué tenemos que conquistar? ¿Tenemos que conquistar nuestros problemas? ¿Tenemos que conquistar nuestras dificultades? No, el Señor dijo, yo lo que les voy a dar es la tierra prometida en posesión. El que conquistó fue Él y nos lo dio para que ahora nosotros lo que poseyéramos. ¿Y cuál es la tierra prometida que Dios nos llamó a poseer? Es Cristo en nosotros. ¿La esperanza de qué? La esperanza de gloria, ¿sí? Pero hay muchas cosas que esclavizan, porque hoy mantenemos con una sobreestimulación de los sentidos, aún el pueblo cristiano. Mire, yo todos los días no me canso de decir que si hay un enemigo que tenemos todos los días en el bolsillo, se llama un enemigo fuertísimo, fuertísimo, y sabemos, pero es el único enemigo que consentimos, ¿sí? Y escuchaba esto, si hay algo que tiene sobreestimulado el sistema nervioso de los seres humanos, son las pantallas. Están diseñadas para sobreestimular el sistema del ser humano, para que en las estimulaciones que le producen todo lo que está viendo libere una cosa que se llama dopamina, que eso en cierta manera le produce placer a quien le produce placer al ser humano, ¿cierto? Y eso lo vuelve dependiente de un aparatico como estos, pero lo vuelve dependiente no solamente del aparatico, lo vuelve dependiente de lo que el aparatico está estimulando en su corazón, ¿sí? Las aplicaciones están diseñadas para recibir un mensaje, una recompensa, un me gusta, que obliga al cerebro continuamente a estar mirando al celular, ¿cierto? Entonces mire lo sutil de esto. ¿A cuántos les gusta hacer dieta? ¿Les gusta hacer dieta? ¿Sí o no? Pero esto los ha esclavizado con eso, y son horas y horas mirando una receta, la otra receta, la otra receta, la otra receta, la otra receta, y eso en cierta manera le tiene sobreestimulado su sistema, sus emociones,
y mira y mira y mira y mira y mira, y eso sutilmente lo tiene cautivo, porque dicen que, ¿cómo se llama el código de esto? Está diseñado, ¿sí? El algoritmo está diseñado para identificar a usted qué le gusta y darle más de lo que le gusta, y eso lo mantiene ahí. Que el celular suele utilizarse como un refugio rápido para evitar el aburrimiento, la rutina, la soledad y el estrés emocional, y se convirtió en otro refugio. Ha sido diseñado con desplazamiento infinito, lo que llaman scroll o scrollear. Le pone colores llamativos, mensajes llamativos, porque lo único que quiere mantener es todo el tiempo cautiva la ¿qué? La atención suya. ¿Puesta dónde? Puesta acá, ¿sí? Y ahora hay una cosa que es una fobia, no sé si alguno la había escuchado, se llama FOMO. ¿La han escuchado? FOMO. Y es la fobia o el miedo a perderse algo de lo que publicaron en redes sociales. Entonces eso le generó la presión de mantenerse conectado y al tanto de lo que hacen los demás. Le genera un apego psicológico a su dispositivo para estar pendiente de qué pasa en la vida de los otros. Y es tremendo, ¿cierto? Porque todo esto nos lleva a que hay muchas cosas que tienen que cesar en nuestro corazón, ¿cierto? ¿Cuántas voces necesitan ser acalladas en nuestro interior? Estad quietos, pero esa quietud tiene que ser en el corazón, para que escuchemos a quién, al Señor. Y eso lo puede producir el Espíritu de Dios en quién, en nosotros. Pero necesitamos también ser sensibles a lo que Él quiere hacer, porque hoy queremos que Dios obre en muchas cosas, pero lo que no queremos tomar es un camino de renuncia, de desprendernos de muchas cosas que tienen cautivo nuestro ¿qué? Nuestro corazón y nuestra vida, ¿cierto? En quietud y en reposo será vuestra salvación, descansando en lo que Él hizo. Ahora cantábamos la última canción y no sé si lo notaron, y la canción había una estrofa en pasado, otra estrofa en presente y otra estrofa en futuro, porque dice que Él estuvo conmigo cuando pasé por las llamas. Después le cantamos la estrofa donde dice Él está conmigo, y después cantamos la otra donde dice Él estará conmigo, pasado, presente y futuro. Cuando aparecieron las aguas, Él estuvo caminando sobre las aguas. Él está caminando y Él estará caminando, porque Dios no tiene limitaciones. Pero ¿qué necesita ser aquietado en este tiempo? Nuestro corazón y nuestra vida. Dios está al control de todo, pero en especial necesitamos que esté al control de nuestro corazón. Ningún ser humano puede establecer el reino de Dios. El reino de Dios solo lo establece la vida de Cristo. Y donde hay un reino, hay un gobierno. Y si Cristo establece su reino en nosotros, ¿quién va a gobernar en nuestro corazón? Va a gobernar Cristo. Y cuando Cristo gobierna, Cristo es el único que ha hecho la voluntad perfecta de Dios, de manera que Él es el que nos capacita para que podamos hacer su voluntad. ¿Qué tal si cierra sus ojos, Padre?